Cuando quiera, maestro. Bueno, para conmemorar la fecha histórica, esta fecha histórica del conversatorio, los guapos del guapo, veneno. No quiero profundizarme y no voy a tomar el estilo del discurso del conversatorio anterior, que fue muy bonito y bueno. Voy a tratar de ser breve y preciso porque tendría conversación como para 5 horas, pero yo no quiero fastidiar a ustedes, voy a ser breve. Pero quiero decirle que es lamentable que todavía en esta fecha se esté dudando de la fundación de Riohacha, cuando la historia de Colombia o la historia de las Indias Occidentales nos dicen que el mejor cronista de la época se llamaba Juan de Castellano. Es lamentable de que a Juan de Castellano no lo conozcan ni aquí en América ni lo conozcan en España, su tierra natal. Los españoles hasta hace poco creían de que Juan de Castellano había nacido en Tunja, porque el hombre llegó jovencito ahí de 22 años a Tunja y todo el mundo pensaba que era de Tunja, era del altiplano. Resulta de que Juan de Castellano nació en Alanís, Sevilla, España, allá nació. Y se dio el lujo, él vino aquí, a América, como soldado de Antonio Cedeño, un tipo restante, porque llegó a ser hasta gobernador de Puerto Rico, pero era malo, era un asesino. Y él llega aquí, Juan de Castellano, llega a Riohacha en 1541. La historia dice, un tal López de Tamés dice de que él se emocionó cuando llegó a tierra firme, a Riohacha. En 1541 llega Juan de Castellano a Riohacha. Él se emociona cuando llega aquí y pasa a Santa Marta y a Cartagena. Después aprovechó una oportunidad y llegó hasta el altiplano, llegó hasta Bogotá. Y yo quiero hablar de Juan de Castellano es por eso, oyendo aquí al compañero Gómez, para mí, con el respeto de todos ustedes, lo que hace falta o lo que nos está sucediendo a nosotros los colombianos, más que todo a los guajiros y a los riohacheros, es que sufrimos del analfabetismo funcional. Eso quiere decir en pocas palabras, libro per cápita que leemos cada uno al año. En este momento dicen las estadísticas que leemos en Colombia 1.2 libros por persona, pero no alcanzamos eso, vamos a como en 0 punto y pico todavía. Entonces nos están ocurriendo eso porque algunos, para no mencionar todo y para equivocarme yo, algunos de los historiadores nuestros, criollos, guajiros, riohacheros, estamos desfasados porque no investigamos, porque no leemos. No quiere decir eso que yo lea mucho, yo tampoco leo nada. Pero la fundación de Riohacha para Juan de Castellano, que voy a tomarme ahora, quiero mostrarle, antes de seguir adelante. Este pedazo, vamos a decir, de documento, este pedazo de documento es de Juan de Castellano. Esto pertenece al 4º tomo. Este hombre se dio el lujo de escribir el más profundo poema de la lengua española. Óigase bien, el más profundo y largo poema de la lengua española. Escribió en la historia de América más de 14.500 versos en decasílabos, octasílabos. Este señor se dio ese lujo. Como lo pueden ver aquí, si alcanza la cámara siquiera, de esta manera escribió la historia de las Indias Occidentales. Y él habla mucho de Riohacha, Juan de Castellano. Entonces, yo he estado por lo menos últimamente, ya que el amigo Gómez me preguntó que si hay algo sobre la fundación de Riohacha. Hasta hace 2 viernes atrás hubo un conversatorio del señor Wilder Curvelo, el señor
Miguel Ángel López, el señor Justo Pérez, Abel Medina, en el Liceo Padilla. Había una feria de libros en el Liceo Padilla y el viernes, 2 viernes atrás, ellos hicieron el conversatorio y yo llegué a escucharlo. Pero es lamentable decir de que casi todo, para no decir todo, estaban desfasados con relación a la historia de Riohacha. No debemos continuar diciendo de que Riohacha es fundada en 1545. Cuando algunas personas como Juan de Castellano, lo repito, llegaron en 1541 aquí, quiere decir que ya estaba fundada. Y he visto algunos documentos, no quiero alargarme, no voy a alargarme para dejar materia para otro día si me invitan. Ojalá que me inviten los historiadores de Riohacha a un conversatorio sobre la fundación de Riohacha, aunque allá en el Liceo Padilla se lo demostré a ellos de que Riohacha no es fundado por los tales esclavos pescadores. Ellos no tienen nada que ver con la fundación de Riohacha, los tales esclavos pescadores de Chihuahua, ni la fecha 1545. Eso tienen que descartarlo el alcalde, los historiadores, la Academia de Historia de la Guajira, la Academia de Historia de la Colombia, y si viene la de España, la Academia de Historia de España, aunque ellos no lo han dicho. Porque no tienen nada que ver eso, esa parte de la historia. Tenemos que ser honrados y tenemos que ser serios con nuestra pobre Riohacha. Yo hice un escrito que se llama La dignidad que merece Riohacha. Voy a mostrarle aquí algo de ese escrito que hice, porque documentos como este y documentos como el que sacó en el campo de Brito el amigo Jorge Gómez. ¿Cómo se llama lo que hace Brito en el carnaval? El bando de Brito, que dice Jorge Gómez que Riohacha fue fundada en 1545 y que tiene 470 años. Eso es falso. Discúlpeme, amigo Jorge, pero eso es falso lo que usted dijo. Tiene que recoger ese panfleto. Tenemos que decir la historia correcta de Riohacha, duélanos aunque nos duela. No tenemos por qué complacer a ninguno. Este óleo hecho en España da muestra de la llegada de Federman a Riohacha. Miren, ahora se lo voy a dar para que lo miren, vayan pasando, porque yo tengo otro aquí para que lo miren. Eso no se lo hacen a cualquiera. Ahí no han pintado indios de Chihuahua, están los indios guanebucanes de aquí con Federman. Esta fue la crónica, la pequeña crónica que yo escribí acerca de la fundación de Riohacha. Pero el título no dice la fundación de Riohacha, yo le puse la dignidad que merece Riohacha. Porque nosotros le hemos quitado la dignidad a Riohacha. Nosotros los riohacheros, no le echamos la culpa a nadie, a ningún extranjero, los riohacheros. Con ese de hablar de Riohacha sin saber de lo que están diciendo hablar. Tenemos que seguir, por lo menos aquí, yo puse aquí, dice, ni los pescadores esclavos de Chihuahua, ni la fecha de 1545 tienen que ver con la fundación de la ranchería de las Perlas del Río del Hacha. Dentro de la gráfica esa que tiene usted el documento, hablan de la ranchería de las Perlas cuando llega Federman aquí. Ahí lo dice. Pero vamos a leer unos aparticos, ahí dice más o menos esto, dice: gente de Nicolás de Federman funda Nuestra Señora de las Nieves en La Guajira, Colombia, mientras él se dirige al Valle de Upar, donde la utilidad de los amarios colonos de Santa Marta le obligan a regresar a Coro. Dice eso
tienen la obra del Señor para darle el crédito a los historiadores. Las fuentes bibliográficas de lo que voy a medio leer aquí son Juan de Castellano, Elegía de varones ilustres de India, Apolo Acuña José, Aspectos históricos de Riohacha durante el periodo colonial, Cronología histórica, yo puse de Riohacha pero hay dos fechas que no las tengo. Y está Fray Pedro Simón, Historia de la conquista, noticia historial de la conquista de tierra firme en las Indias occidentales. Tienen que leer esos documentos los escritores o los historiadores de Riohacha o de La Guajira para que puedan hablar la realidad de Riohacha. Mientras tanto estamos hablando basofia porque ya lo que se habla es basofia. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde se habló basofia? Todo el que diga que Riohacha fue fundada en 1545 y de los pescadores de Cubagua está hablando basofia, eso es falso, eso es mentira. Te voy a leer algunos documentos, algunos aparte. No, yo te preguntaba. No, yo te estoy diciendo. Tú le estás leyendo a todos los amigos, ¿no? Sí, ¿dónde puse yo la gafita mía? No tengo gafas. O algunos de ustedes. Yo quiero que el Chinito Lucho comience leyendo desde aquí. ¿De dónde? Lee de aquí toda la crónica. Lee la crónica. Porque déjame acabar de concluir para que tú leas. Lo que tú dijiste, que medio tocaste el tema, Jorge, acerca de la fundación prehispánica. Riohacha antes de llegar aquí, luego Cristóbal Colón ya existía, pero el nombre origen, el nombre indio de Riohacha era Maracarote. Ese era el pueblo que estaba fundado ahí en la desembocadura del río Ranchería, donde llegó Federman con 110 españoles, 84 mineros alemanes, 16 españoles a caballo y 250 indios caquetillos. Ahí. Lee. Entre las muchas poblaciones guanebucán, cabe destacar las cercanas a la mar, separadas de otras infinitas, cercanas a los ríos, de Buya, ítem del pueblo original de Dibuya en la sabana de la Ramada, no Guaymaro, Tapí, que es de Cuento el poblado de Camarones, Maracarote, asentamiento de noble y apacible condiciones en el delta del río Seturna, río Ranchería, por la pérdida de un hacha a un soldado alemán, parte del conquistador tomar posesión en nombre del rey y hechas todas las ceremonias que se usan, funda una ciudad que se quedó con el título de Ranchería de las Perlas del Río del Hacha, Urina, Caborder, Cabo de la Vela, Macuira, Viripurare, Paraguanil, Porceliana, Ormio, Caraubare y Coriana, lenguaje caquetío, ítem de la lengua romance coro. Culturas de compás, de tierras llanas y de grandísimas culturas, están ubicadas entre grandes montes y sabanas, tienen por frontera la mar y la sierra de Herrera. Antiguas noticias publican ser grandes poblaciones con templos y calles largas, bien puestas y ordenadas, con fuertes y potentísimos bohíos de puertas grandes y enramadas al frente para gozar del fresco de los ríos. Después dice 1531. Recuadro para destacar 1531. Déjame decirte algo ahí para decir. En 1531, si ustedes van al diccionario Larousse, en la página 360, dice que Ambrosio Alfinger fue gobernador de Venezuela de 1529 a 1533. Federman llega en 1531, pero cuando Federman llega a Coro, Ambrosio Alfinger lo expulsa de las Indias Occidentales, y él llega aquí a ponerlo con los datos que le había dado Federman. Por abril de 500 y déjame decirte algo, Lucho, disculpa. La forma en que él va a leer esos versos octasílabos o esas elegías es porque está escrito en el idioma romance o castellano antiguo. Lo que él lea parece ser que está leyendo como malo, parece portugués, pero ese era el castellano que se hablaba en la época. Por abril de 500 y unas 30 o 1001 años,
más de lo que sigo, llegó la dicha gente malicenta y el dicho Federman a donde digo, donde mi ser Ambrosio representa ser digno Federman de gran castigo, el cual era venido sano y bueno, aunque desde pasión el techo lleno, luego la costa abajo se despacha. Ambrosio con tal orden de guerrero que no se le pudiera poner tacha. Por otro, de experiencia más entero, llegaron pues al río de la hacha, que desde nombre tal es heredero, por una que perdió cierto soldado al tiempo que pasaba por su vado. Llegados al paraje que se trata, dieron a su camino más reposo, por hallarse maíz, yuca y batata, y ser terrenos ya más abundosos. Salióles al encuentro Boronata, indio, guanebucán y belicoso, tuvieron un recuentro porfiado, mas Boronata fue desbaratado. Sigo. Hacia 1536, Nicolás de Federman, gobernador de Venezuela, comisionó unas huestes al mando de Antonio de Chávez para fundar una población de nombre Nuestra Señora de las Nieves, cerca de la boca del río Ranchería. Ese es otro autor, disculpa Luis, ese es Acuña Polo José. La cual no prosperó por la hostilidad de los indios. Sin embargo, a fines de 1538 o comienzo de 1539, encabezados por Rodrigo de Cabraleón y Juan de la Barrera, fundaron en el Cabo de la Vela a Santa María de los Remedios, cerca de donde se había fundado la extinta Nuestra Señora de las Nieves. Yo con eso quería aclarar, porque ya debemos aclarar eso de que lo que va a ser, si nosotros nos dejamos llevar por Juan de Castellanos, que es el más seguro y el más verdadero, versátil cronista, Riguacha está cumpliendo 484 años, es un 1583. Según Acuña, dice que es en 1536, pero al menos yo me atrevo a confirmar lo que dice Juan de Castellanos. De la forma, otros autores que he leído de Juan de Castellanos, estas narrativas, Riguacha fue fundado en eso y Ambrosio Alcínger estuvo aquí. Si Ambrosio Alcínger estuvo aquí, no pudo ser en 1536 porque ya había muerto. Él lo matan en el valle de Chicano, de Chinacota en 1532, 1533. Entonces ya Federman no existía en el 36. Por lo tanto, la versión más original, más versátil, es la de Juan de Castellanos. Es lamentable de que nosotros no hemos leído los versos o los tomos de Juan de Castellanos. También pues, si le es difícil, porque eso quiebra vista, esos tomos de Juan de Castellanos, si van a la página 250, ahí hablan cuando Federman con su gente viene para Riguacha. Hablan de Pedro Limpia, en el canto quinto hablan de Pedro Limpia y del jurado Leiva, que eran soldados, vamos a decir, de Federman. Si van a la página 201, hablan de la formación de Riguacha. Una pregunta, Polaco. ¿Podría leernos las líneas esas? ¿No tiene el material ahí de castellano? Que yo traje una gafa y la boté. Es más, yo Justo la trajiste, Polaco.